¿Qué tal mis panas? Yo soy Tomás, mejor conocido como el pana de Soulflower, y hoy vamos a hablar de un punto bastante importante. Si estás iniciando en el mundo del tatuaje y quieres empezar a practicar, quieres tener cierta idea de qué se trata en realidad todo esto, acá te vamos a hablar algunos tips de cómo puedes agarrar cierta confianza para empezar en esto. ¿Por qué digo cierta confianza? Es importante que tengas en cuenta que este trabajo es de mucho tiempo. Lleva tiempo, hay que practicar mucho y de esta forma cada vez lo vas a ir perfeccionando. No es algo que salga de un día para otro o simplemente por tú ir a una tienda, adquirir una máquina, ya eres tatuador. Es algo muy importante. Además de que tenemos que tener en cuenta que al momento de trabajar vamos a trabajar en piel, es decir, en una persona, y que nuestro trabajo se va a ver reflejado durante toda su vida en su piel. Así que es muy importante tener en cuenta de hacer un buen trabajo, pero para esto es importante empezar desde abajo. No es igual agarrar una máquina y empezar a correr, agarrar esta máquina y empezar gateando. Es muy importante todo esto. Así que vamos a hablar algunos tips muy importantes para que lo puedas hacer mucho mejor. Muy bien, ya que tuvimos esta introducción, vamos a hablar de algunas cositas que debes tomar muy en cuenta para poder lograr una mejor práctica al momento de iniciar en el tatuaje. Algo muy importante son las agujas. En este caso, por el tipo de máquina, es un cartucho. Es muy importante que tomes en cuenta que dependiendo del grosor de tu aguja, vas a tener un resultado diferente. ¿A qué voy? Obviamente, mientras menor cantidad de agujas, más delgada es la línea, en el caso de líneas. Mientras más delgada la aguja, mayor se va a ver el error de tu movimiento. ¿A qué voy? Si tu mano tiembla, si de repente te moviste de más, porque es normal durante el inicio de empezar a practicar que sientas ciertos nervios y de repente eso se ve reflejado en el movimiento de tu mano y obviamente se va a ver reflejado en tu práctica. Es muy importante tener confianza para poder hacer este trabajo. ¿Cómo puedes ganarla? Mejor practicar con líneas un poco más delgadas, un 7RL, un 9RL, te va a dar un resultado con el que vas a notar mucho menos el movimiento o el nervio que puedes tener reflejado en tu línea. Y de esta forma vas a agarrar más confianza y cuando ya te sientas mucho más preparado, puedes utilizar agujas mucho más delgadas, un 5 o un 3, y de esta forma empezar a practicar más lo que sería ese pequeño temblor que puedes llegar a tener, perfeccionarlo para poder tener una mejor línea. Otra cosa bastante importante que tienes que tomar en cuenta es tu equipo. ¿A qué me refiero con equipo? Con tu máquina principalmente. Si es una máquina de bobinas, si fue la máquina que pudiste adquirir para empezar a practicar, debes saber sobre calibración, sobre realmente qué tanto debe salir la aguja, cómo colocar tu tubo realmente en tu máquina para poder tener un buen resultado. ¿A qué voy con esto? Es muy importante la educación a la hora de empezar a tatuar. No es simplemente colocar una aguja y empezar a hacer prácticas. Es importante que te eduques. ¿Cómo puedes hacerlo? Viendo videos de esta calidad o también puedes buscar algún curso, pero es importante también que al momento de elegir algún curso en el que tú quieras aprender a tatuar, puedas ver primero la trayectoria del estudio, la trayectoria del tatuador que te va a dar dicho curso, ver sus trabajos, porque realmente actualmente hay demasiada competencia, se puede decir, y hay demasiadas opciones que dependiendo obviamente también del precio, hay muchas personas que se dirigen a algunos sin tener el conocimiento real de cómo enseñar y obviamente la persona que quiere ir a aprender no va a tener ningún resultado positivo para poder adquirir conocimiento. Entonces es muy importante también que puedas elegir razonablemente. Invertir también en tu crecimiento como tatuador es muy importante. Asistir a cursos, asistir a de repente presentaciones de otros tatuadores, ir a expo tatuajes en donde puedas ir observando y también teniendo mayor conocimiento sobre cómo hacer ciertas cosas. Es bastante importante y no simplemente lanzarte al terreno así por así. En cuanto al equipo, como en lo que íbamos, si tienes bobinas o tienes una máquina pen es mucho mejor. Actualmente o incluso hay tatuadores todavía que cuando tú quieres empezar en el mundo del tatuaje, de repente le preguntas a algún tatuador que conoces y así, y él te va a decir, oye, tienes que empezar con bobinas. Esto es algo que he escuchado mucho durante el tiempo que tengo en este trabajo.
y es una vil mentira. ¿Por qué? Hace 15, 20 años, obviamente era lo único que conseguías en el mercado, una máquina de bobinas, debías empezar con eso. También hace 30 años tú debías soldar tus propias agujas. Actualmente, obviamente, todo eso ya es o forma parte del pasado. Ya tenemos agujas soldadas, ya evolucionaron a convertirse en un cartucho, ya nuestras máquinas de bobinas incluso se convirtieron en rotativas y rotativas se convirtieron en máquina pen y ya inclusive inalámbricas en donde ni siquiera necesitamos una fuente. Es importante ir evolucionando con la evolución del mismo tatuaje. No podemos quedarnos en el pasado o simplemente pensar, es que como un excelente tatuador empezó con bobinas, yo debo hacer lo mismo. No, básicamente por algo ha evolucionado todo esto para nosotros poder seguir creciendo. A mi consejo, vete por una máquina tipo pen, si la puedes hacer inalámbrica mucho mejor, ya que de esta forma vas a poder tener mucho más libertad y poder sentirte más a gusto al momento de empezar tus prácticas y no tan limitado de repente por un cable o por una aguja que de repente no está bien acomodada o ese tipo de cosas. Inclusive hasta por la velocidad de simplemente cambiar de un cartucho a otro, esto es una gran ventaja. Punto número 2. Al momento de tú adquirir tu máquina, si es una máquina rotativa o es una máquina tipo pen, importante, busca un stroke de 3.5. ¿Por qué te aconsejo el stroke 3.5? Es el stroke más estándar. Este stroke te va a permitir hacer buenas líneas desde delgadas a un poco gruesas, dependiendo tal vez un 11 RL con bastante facilidad. Y también sombras muy delicadas y rellenos sólidos. Esto te va a permitir también tener una práctica mucho más general, no solamente enfocarte a lo que una máquina te puede ofrecer, sino a todo lo que te puede ofrecer. Es muy importante el stroke. Otra cosa, si de repente tu idea es, oye, yo quiero hacer geométricos, quiero hacer líneas rectas muy largas, quiero hacer este tipo de trabajos, el grip es muy importante. Si tu trabajo es para enfocarte en cosas pequeñas, un grip delgado te va a dar mejor movimiento y precisión en este tipo de cosas. Pero si quieres hacer una línea larga y de repente no cansar tanto tu muñeca o el movimiento de tu mano, mayor grosor del grip, mayor recorrido tiene tu máquina con menor movimiento de tu mano. Siempre ten esto en cuenta. Si tienes un grip grueso, el movimiento de tu mano va a ser mucho más corto al recorrido que va a tener la aguja. Si tienes un grip delgado, vas a tener que mover mucho más la mano para poder tener este mismo recorrido. Así que es muy importante también, dependiendo del tipo de trabajo que quieras lograr, tomar en cuenta el grip. Teniendo estos tips como principal fundamento, ya puedes empezar a practicar en piel sintética principalmente. No vayas a utilizar otros productos, aunque puedes hacerlo, de repente en algunas frutas o en piel de algunos animales, pero no es lo correcto, ya que tu equipo se va a contaminar permanentemente y cuando quieras empezar con personas, no vas a lograrlo. Muy bien, vamos a empezar a hacer ciertas prácticas para que puedan tomar algo de tips al momento de empezar en el tatuaje. Acá he hecho algunos trazos, no sé si se puedan ver en la cámara, son algunas líneas cortas, una línea larga, un zigzag y algo de óvalos. Es importante tomar en cuenta que debemos empezar con prácticas bastante simples y no de repente imprimir acá un super diseño que puede que cause más frustración que satisfacción al momento de empezar a practicar. Como les decía, es importante ganar confianza al inicio para tú poder sentirte mejor e ir creciendo con las prácticas. No vas a empezar, o puedes si quisieras, con una pieza muy grande, pero de repente te vas a desanimar un poco durante el proceso de tu práctica. Así que es mejor perfeccionar ciertas cosas simples y luego aplicarlas a algo mucho más grande en donde ya vas a tener mucho mejor el conocimiento. En este caso vamos a utilizar una máquina tipo pen inalámbrica y también un cartucho de línea. Vamos a iniciarla. Vamos a graduar nuestra salida, que también en algunos videos hemos explicado, por si quieren verlos en nuestro canal, de cuál es la salida correcta. En este caso, pues lo ideal sería de 2.5 a 3 milímetros, pero no es la profundidad que vamos a hacer. Por ello, puedes dirigirte a nuestros videos y tener un mejor conocimiento de esto. Y vamos a lubricar nuestra piel sintética. ¿Por qué es importante lubricar nuestra piel sintética? Porque al momento de limpiar las pieles sintéticas
se manchan demasiado. Entonces, si nosotros tenemos una lubricación con nuestra vitamina, vamos a tener un mejor resultado al momento de limpiar, y de esta forma de repente también no nos vamos a sentir tan, oye, pero se manchó demasiado, no me gusta cómo se ve, cualquier cosilla. Entonces, es bastante importante lubricar bien la piel sintética y de repente no sentirnos tan tristes o frustrados al momento de nosotros ver el resultado y decir, oye, pero esto no me gustó, prefiero hacerlo en una fruta o en otra cosa, porque es muy importante primero empezar en pieles sintéticas, que es lo que más nos va a dar pulcritud y también lo que se asemeja a la piel. Para poderla limpiar también es importante tener algún jabón, algún producto de limpieza para poder limpiar nuestra piel sintética y ver nuestro resultado. Entonces, ya que tenemos lubricada nuestra piel sintética, tomamos tinta, ya la habíamos tomado, y vamos a hacer, en este caso, las primeras líneas, las líneas más cortas. Tip para poderlo hacer: vas a colocar con tu mano, vas a sostener la piel para que no se mueva durante el proceso. Vas a colocar tu máquina no de manera totalmente recta, vamos a darle cierto grado, puede ser un ángulo de unos 45 grados, vamos a colocarla y respirar profundo y tratar de contener la respiración. Esto es importante al momento de empezar para evitar que de repente nuestra propia respiración nos cause algún tipo de problema durante la práctica. Un movimiento lento y constante nos va a permitir tener mayor precisión. En este caso, tal vez, como no he limpiado, no se ve mucho la imperfección, pero es importante practicar siempre para poder tener cada vez un mejor resultado. Puedes hacerlo en una sola dirección, puedes regresar incluso en la dirección contraria, en la misma línea, y de esta forma de repente perfeccionar algunos movimientos que no salieron muy bien a la primera pasada. Vamos a hacer ahora una línea mucho más larga, y en este caso es importante que tomes en cuenta que a veces no vamos a poder realizar una línea suficientemente larga en un solo trazo, y es importante saber cómo poder continuar esta línea para no tener algún tipo de imperfección. Vamos a mostrar cómo sería. Primero vamos a empezar con la línea tal cual hasta donde nosotros podamos llegar con ella. Vamos a imaginar que hasta ahí fue que nosotros pudimos llegar. ¿Cómo podemos continuar sin notar tanto de repente ese corte entre líneas? No vamos a colocar y no vamos a empezar, o lo ideal es no empezar exactamente donde terminó nuestra línea anterior, porque es probable que se logre ver algún punto fijo en donde de repente hubo cierta unión o incluso una micro separación en esta línea y se va a ver cortada. ¿Qué sería lo ideal? Empezar por lo menos un poco más atrás, puede ser medio centímetro más atrás, colocamos la aguja en el mismo lugar y vamos a continuar el recorrido tal cual. De esta forma es mucho menos probable que se logre ver la unión en la separación de cada una de estas líneas, y de esta forma poder tener mayor fluidez durante nuestras prácticas. También podemos hacer no solamente líneas rectas en una dirección, sino también zigzag, porque es bueno hacer prácticas en un zigzag, porque vamos nosotros a poder trabajar diferentes direcciones en cuanto a los movimientos de nuestras manos, y de esta forma también ir puliendo el movimiento, y que podemos hacer líneas no solamente en una dirección, porque si solamente practicamos una dirección nos va a costar bastante al momento de en realidad empezar un tatuaje en la piel, en que no todos los lugares de la piel vamos a poder trabajar en una misma dirección, o dependiendo también del diseño que vamos a realizar. Entonces, en un zigzag nosotros podemos dar, por ejemplo, acá vamos a movernos hacia la derecha con un movimiento constante de nuestra mano,
Pero entonces, para no trabajar de nuevo hacia la derecha en esta dirección, pues podemos simplemente hacer la misma práctica hacia la izquierda. No se frustren si sienten que su rendimiento no es el mismo hacia una dirección o hacia la otra. Es importante tomar en cuenta que se está practicando, ¿vale? Y lo importante es esto: no sentirse demasiado presionado cuando estás iniciando en el mundo del tatuaje, porque eso lleva bastante tiempo. Para hacer óvalos es lo mismo, simplemente igual podemos en este caso lubricar la piel y podemos hacer el movimiento como te sientas, como a la derecha o a la izquierda, es igual, pero siempre tratando de contener la respiración, haciendo un movimiento fluido pero constante. Si hacemos el movimiento muy rápido, por ejemplo lo voy a hacer acá, si de repente yo hago un movimiento demasiado rápido, es probable que se logren ver más imperfecciones, no sigamos correctamente la línea y tal vez nuestra línea no quede tan sólida como debe hacerse. Entonces, todos estos son tips importantes al momento de empezar a tatuar, son buenas prácticas y ya que las domines bien, puedes pasar a líneas un poco más delgadas y a proyectos mucho más grandes. Muy bien amigos, aquí pudieron ver algunos tips para tu práctica en piel sintética y empezar a incursionar en el mundo del tatuaje. Acá podemos ver parte del resultado de lo que hicimos e incluso acá es donde hice una línea bastante rápida y no se vio ningún resultado en la piel sintética. ¿Por qué lo muestro? Porque es importante que también tomes estos tips en cuenta en cuanto a la velocidad de pasar tu aguja, de no apurarte demasiado durante el proceso, para que al momento de tú limpiar no te sientas como que, oye, no está funcionando. Sí funciona, solo debes empezar a hacerlo bien. Espero que este video sea de tu utilidad, puedas aprender bastante de esto y si tienes algún otro tipo de duda, si estás empezando en el mundo del tatuaje o si ya tienes conocimiento pero quieres saber de algo en específico, puedes hacernos el comentario y nosotros lo tomaremos en cuenta para el próximo video. Cualquier producto que utilizamos acá, nuestra máquina, la tinta y lo demás, puedes adquirirlo en nuestra sucursal en físicas o también en nuestro departamento de internet en Soulflower en todo el territorio nacional mexicano. Yo soy el Pana y nos estaremos viendo para la próxima.